Esperanza Castillo miraba pensativa la pantalla de su teléfono, donde brillaba la notificación de una cita cancelada. El cliente que debía venir a ver el apartamento de 3 habitaciones en la calle Mayor había cambiado de opinión repentinamente. Qué bien, pensó, guardando los documentos en su carpeta de cuero con el logo de la inmobiliaria Premium Madrid. La jornada laboral terminaba 3 horas antes de lo habitual. Esperanza trabajaba como agente inmobiliario desde hacía 5 años, y estos descansos inesperados ocurrían raramente. Normalmente su horario estaba programado al minuto: visitas a pisos, reuniones con clientes, tramitación de documentos, llamadas a bancos sobre programas hipotecarios. Cada día era una carrera continua por el éxito y las comisiones. Pero hoy el destino le había regalado un tiempo precioso. Tras la ventana de la inmobiliaria brillaba el sol otoñal. Las hojas de los árboles jugaban con todos los matices del amarillo y naranja. El aire era transparente, con una frescura ligera que refrescaba después de la oficina sofocante. Esperanza siempre había amado esta época, ni demasiado calurosa, pero aún cálida. El momento perfecto para paseos familiares en el parque, para largas conversaciones en la terraza bajo una manta, para simplemente disfrutar de la vida. Se arregló el largo cabello castaño recogido en un peinado elegante y miró su reflejo en el escaparate. 32 años, carrera exitosa, marido cariñoso, hija maravillosa. La vida había resultado bien y Esperanza lo sabía. A veces se sorprendía pensando que trabajaba demasiado. Recordó cómo por la mañana había despedido a su marido Diego al trabajo. Su hija de 5 años, Daniela, se había despertado con un ligero resfriado y algo de fiebre, 37 grados y 2 décimas. Nada serio, un simple resfriado, pero no se la podía llevar a la guardería. Diego inmediatamente se ofreció a quedarse en casa. Como especialista en informática, podía trabajar fácilmente desde casa. No te preocupes, cariño, le dijo, acariciando tiernamente la mejilla de su esposa esa mañana en la cocina. Me las arreglaré con nuestra princesa. ¿Sabes cómo le gusta cuando papá le lee cuentos? Montaremos un cine en casa, dibujos animados, palomitas, té caliente con miel. Diego siempre había sido cariñoso. Alto, de complexión atlética, con ojos marrones bondadosos y sonrisa abierta. A los 35 años parecía más joven, entrenamientos regulares en el gimnasio, alimentación correcta y ausencia de malos hábitos hacían lo suyo. Programador de alto nivel, dirigía un equipo de desarrolladores en una gran empresa tecnológica y ganaba un sueldo decente. Esperanza sonrió al recordar. Diego era un padre maravilloso. En 6 años de matrimonio, ni una sola vez se había arrepentido de su elección. Se conocieron en la universidad, ella estudiaba económicas, él programación. Los unió una historia habitual: Diego la ayudaba con su trabajo de curso sobre estadística matemática, y ella le enseñó a bailar para el baile estudiantil. El amor llegó inadvertidamente, como llega el amanecer, primero un ligero interés, luego amistad, y después ya la imposibilidad de imaginar la vida el uno sin el otro. La boda fue modesta, pero muy cálida. Los padres de ambos lados aceptaron inmediatamente a los elegidos de sus hijos. Daniela nació un año después de la boda, cuando los jóvenes ya estaban firmes en sus pies. Diego había recibido un ascenso, y Esperanza había terminado cursos de agente inmobiliario y se había colocado en una agencia prestigiosa. La vida se desarrollaba perfectamente. Demasiado perfectamente, como pensó Esperanza ahora, parada junto a la ventana de la oficina. La decisión vino por sí sola. Pasaría por la farmacia, compraría vitaminas para Daniela, quizás humos infantiles que tanto le gustaban a su hija, de manzana con pulpa y de melocotón. Y también podría comprar galletas infantiles en forma de animalitos que siempre entusiasmaban a Daniela. Después haría una sorpresa a la familia, llegaría temprano a casa y pasarían la tarde los 3 juntos. Tal vez pedirían pizza, pondrían una película familiar y estarían tumbados en el sofá, abrazados.
Esperanza recogió los documentos, apagó el ordenador y se despidió de los compañeros. La secretaria Olga, una mujer de edad prejubilar con carácter suave, le sonrió. Esperanza, qué bien que haya tenido tiempo libre. La familia es lo más importante. El trabajo puede esperar, pero los niños crecen rápido. Tiene razón, Olga. Hay que encontrar más tiempo para los seres queridos. La farmacia Salud estaba a 2 manzanas de su casa, en un nuevo complejo residencial. Esperanza aparcó su Honda Accord blanco, regalo de su marido por su 30º cumpleaños, y eligió rápidamente todo lo necesario. El farmacéutico, una mujer mayor con rostro bondadoso, le aconsejó buenas vitaminas infantiles. Para una niña de 5 años es perfecto, dijo, empaquetando cuidadosamente las compras en una bolsa blanca con cruz verde. Y sabrosas, y útiles. Los niños se las comen con gusto, como caramelos. Y esto es jarabe para la tos, por si acaso lo necesita. Natural, con hierbas, sin química. Esperanza dio las gracias y compró además un paquete de pañuelos infantiles con dibujos brillantes y bálsamo para labios. A Daniela siempre se le secaban los labios con la fiebre. Dirigiéndose al coche, sintió una subida de ánimo extraordinaria. ¿Cuánto tiempo hacía que no hacía actos espontáneos? Todo el tiempo trabajo, planes, reuniones. Y hoy, simplemente una madre que va a casa con una niña enferma con regalitos. Ya se imaginaba cómo se sorprendería Daniela al ver a mamá en casa tan temprano. La niña siempre se alegraba cuando los padres estaban cerca. Quizás cocinarían juntas algo sabroso para cenar. A Daniela le gustaba ayudar en la cocina, remover la masa, decorar ensaladas. Acercándose a casa, Esperanza notó una figura familiar en el parque infantil. Su complejo residencial Ciudad del Sol era famoso por su territorio bien cuidado, césped cuidado, parques infantiles modernos, aparcamientos cómodos. Un hombre alto con camisa azul marino empujaba los columpios donde estaba sentado un niño. El corazón aceleró alegremente el ritmo, era Diego. ¡Qué bonito!, pensó, frenando. Seguramente Daniela se sintió mejor y salieron a pasear. El aire fresco es la mejor medicina. Pero un segundo después la sonrisa se desvaneció de su rostro. Aparcó un poco más lejos del parque infantil y miró atentamente. Extraño, pensó, saliendo del coche. ¿Y dónde está Daniela? Era un niño completamente desconocido, de unos 7 u 8 años, con pelo rizado oscuro y piel morena. Llevaba vaqueros, una chaqueta azul y una camiseta roja brillante. Esperanza se quedó junto al coche, sin atreverse a acercarse más. El corazón empezó a latir más rápido, aunque intentaba encontrar una explicación lógica a lo que ocurría. ¿Quizás Diego había encontrado a vecinos con un niño? En el complejo había muchas familias jóvenes con niños. O Daniela jugaba cerca, en el arenero o en el tobogán, simplemente no se veía desde aquí. Examinó cuidadosamente todo el parque infantil. Columpios, tobogán, arenero, varios bancos, todo vacío. No había nadie más. Solo su marido y el niño desconocido. Diego parecía completamente natural. Sonreía, empujando cuidadosamente los columpios, contaba algo al niño. El chico se reía, echando la cabeza hacia atrás, risa infantil despreocupada, que normalmente tanto alegraba a Esperanza. Papá, sigue empujando, oyó de repente una voz infantil sonora. Esperanza se quedó helada, sintiendo como un escalofrío recorría su espalda. El niño había llamado papá a Diego. Esto tenía que ser un error, un juego infantil. Los niños a menudo llaman mamá y papá a adultos ajenos, especialmente si les falta atención paternal. Pero entonces, ¿por qué se le había encogido tanto el corazón? Diego no corrigió al niño. Continuó sonriendo, continuó empujando los columpios. Parecía relajado, feliz. Exactamente igual que cuando jugaba con Daniela en este mismo arenero, en estos mismos columpios.
Este pensamiento hirió dolorosamente a Esperanza. Ahora todo se aclarará, se dijo, sacando el teléfono con manos temblorosas. Llamaría a casa, se enteraría de cómo estaba su hija. Quizás la fiebre había subido, y Daniela dormía. Y Diego había salido a tomar el aire y se había encontrado con el niño de algún vecino. Pero en ese momento se acercó al parque infantil una mujer con una bolsa de la farmacia. Caminaba con seguridad, como una persona que sabe exactamente a dónde va. Esperanza se fijó en su rostro y sintió como la tierra se movía bajo sus pies. Adelina Beltrán. La ex novia de Diego. Esperanza la recordaba claramente, alta, esbelta, con largo pelo castaño que llevaba suelto y ojos verdes expresivos. Una belleza clásica que siempre atraía miradas admiradoras de los hombres. Salieron en los años universitarios y Esperanza siempre había tenido un poco de celos de esta belleza del pasado de su marido. Entonces, hace 7 años, cuando Diego le contaba sobre sus relaciones anteriores, mencionaba a Adelina como una historia seria. Salieron casi 2 años, pero rompieron por diferentes visiones de la vida. Adelina soñaba con una carrera de modelo, quería irse a Barcelona y Diego planeaba quedarse en su ciudad natal y desarrollar el negocio informático. Es guapa, pero vacía, decía entonces Diego. Aparte de su apariencia, no tiene otros intereses. Y yo necesito una compañera, igual en intelecto. Esperanza entonces sintió orgullo, significaba que ella había resultado ser exactamente la compañera que buscaba el hombre amado. Inteligente, decidida, dispuesta a construir un futuro común. Pero ahora, mirando a Adelina, Esperanza comprendía que había cambiado poco. Seguía siendo la misma belleza cuidada, aunque ya no tan joven. Estaba vestida con estilo, pero no provocativamente, vaqueros claros, blusa blanca, cardigan ligero. El pelo ahora era más corto, hasta los hombros, lo que le daba un aspecto más maduro. Adelina llevaba una bolsa de la farmacia, igual que la de Esperanza. Se acercó a Diego y le dijo algo. Esperanza no podía distinguir las palabras, pero por sus gestos, por cómo se miraban, quedaba claro que no era un encuentro casual. Hombre y mujer que se conocían desde hacía mucho y bien. Entre ellos había una facilidad de comunicación que hablaba de cercanía. No cercanía íntima, no, algo diferente. Cercanía de personas que comparten algún secreto importante. Y después ocurrió lo que destruyó definitivamente el frágil equilibrio del mundo de Esperanza. Adelina se inclinó hacia Diego y le dio un beso en la mejilla. No apasionadamente, no románticamente, simplemente con cariño, amistosamente. Pero para Esperanza este beso fue como un rayo. «Mamá, mira, qué alto vuelo», gritó alegremente el niño. El niño había llamado papá a Diego y Adelina resultó ser su mamá. Esperanza sentía como todo alrededor empezaba a dar vueltas. ¿Qué ocurría? ¿Quién era este niño? ¿Por qué su marido jugaba con él en el parque infantil, y la exnovia de Diego se llamaba mamá de este niño? Los pensamientos se confundían, se superponían unos a otros. Hace 7 años Diego y Adelina rompieron. El niño parecía tener unos 7 u 8 años. La aritmética era simple y terrible. No, susurró Esperanza. Esto no puede ser. Pero los hechos hablaban por sí solos. El niño se parecía a Diego, como le pareció a Esperanza. Adelina le decía algo a Diego, señalando hacia su casa. Esperanza no podía oír las palabras, pero veía los gestos. Adelina señalaba las ventanas de su apartamento en el 4º piso. «Van a venir a nuestra casa», comprendió Esperanza con horror. Esperanza sintió cómo las manos empezaban a temblar. El teléfono casi se le escurrió de los dedos. Instintivamente retrocedió tras el coche vecino, un todoterreno negro que pertenecía a los vecinos del edificio contiguo. Se escondió como una criminal en el territorio de su propia casa. Los pensamientos se confundían, en la cabeza sonaba solo una pregunta: ¿qué está pasando?
Pero la respuesta era tan terrible que no quería admitirla. Diego tiene un hijo de otra mujer. Un hijo del que ella no sabía nada. Un hijo que había aparecido en sus vidas en secreto, sin su conocimiento. ¿Pero cuándo? ¿Cómo? Diego nunca había dado motivos para sospechas. Era un hombre de familia ejemplar, trabajo, casa, familia. Nada de viajes de negocios, nada de reuniones tardías, nada de llamadas telefónicas sospechosas. Quizás era un niño de relaciones anteriores a su conocimiento. Pero entonces, ¿por qué se enteraba de él solo ahora? ¿Y por qué Diego se reunía con él en secreto? El niño saltó de los columpios y corrió hacia Adelina. Ella lo abrazó tiernamente, maternalmente. Después lo tomó de la mano, y los tres se dirigieron hacia el portal. Hacia su portal. Allí donde en el cuarto piso se encontraba su apartamento, donde debía estar acostada la enferma Daniela. Esperanza lo siguió como hechizada. Su marido, su exnovia y el niño que los llamaba mamá y papá. Parecían una familia. No como personas extrañas que se habían encontrado casualmente en el parque infantil, sino como una familia que se conocía desde hacía mucho y bien. Esperanza se sentó en el coche y se quedó como hechizada, sin saber cuánto tiempo pasó. El teléfono en las manos de Esperanza sonó. Se sobresaltó por la inesperado y contestó automáticamente. «Hola, mamá», resonó la voz alegre de su hija. «¿Daniela? ¿Cómo te sientes, cariño?». Esperanza intentaba hablar con calma, pero la voz le temblaba traidoramente. «Bien. Ya no tengo fiebre. Papá fue a la farmacia. Incluso comí, papá me hizo un bocadillo con queso y tomate, como me gusta. ¿Y sabes qué? Papá me trajo un amigo nuevo. Se llama Adrián, y es 2 años mayor que yo. Estamos jugando en mi cuarto al Monopoly». Adrián. Así que el niño se llamaba Adrián. Esperanza cerró los ojos, tratando de digerir la información. «Mamá, ¿me oyes?», continuó parloteando Daniela. «Adrián es muy inteligente. Ya sabe leer palabras difíciles y se sabe toda la tabla de multiplicar. Y me contó sobre los dinosaurios, resulta que el tiranosaurio no era el más grande. Y además con Adrián vino una señora muy guapa. Me trajo vitaminas tan sabrosas, en forma de ositos. Y dijo que me parezco mucho a papá». Cada palabra de su hija era como un golpe al corazón. Así que todo era verdad. Diego había traído a Adelina y a su hijo a su casa. A su hija. Daniela jugaba con el niño que veía por primera vez en su vida, y ni siquiera sospechaba que podía ser su hermanastro. «¿Y dónde está papá ahora?», preguntó Esperanza con dificultad. «Está en la cocina con la señora. Hablan de cosas de adultos». La señora preguntó cómo le va a papá en el trabajo, y él le cuenta sobre algunos proyectos nuevos. «Mami, ¿cuándo vas a venir? Quiero presentarte a Adrián. Dijo que no tiene hermana y que le gustaría que yo fuera su hermana». Hermana. Si Esperanza entendía correctamente la situación, los niños realmente podían ser hermanastros. Este pensamiento fue tan doloroso que casi gritó. «Pronto, pequeña. Pronto. Obedece a papá y sé educada con los invitados». «Bueno, mamita. Hasta luego». Esperanza colgó el teléfono y se recostó en el asiento. Las piernas se volvieron de algodón. Todo en lo que creía, todo lo que parecía inquebrantable, se derrumbaba ahora mismo, en este día soleado de otoño. Su marido, a quien consideraba perfecto, resultó ser capaz de engaño. Más aún, había traído a su casa a su examante y a su hijo. Los había presentado a su hija. Y todo esto ocurría mientras ella trabajaba, ganaba dinero para su familia común. La traición tenía sabor. Sabor amargo, metálico, que penetraba en la garganta y dificultaba la respiración. Esperanza no podía obligarse a subir al apartamento. Simplemente se quedó sentada, mirando el portal,
como si pudiera darle respuestas a todas las preguntas. Daniela y Adrián jugaban, sin sospechar del drama que se desarrollaba en la vida de los adultos. Para ellos era simplemente un conocimiento divertido, una nueva amistad. Los niños aceptan tan fácilmente a gente nueva en su vida. Las preguntas revoloteaban en su cabeza como avispas enfurecidas. ¿Cuánto tiempo duraba esto? ¿Un mes? ¿Medio año? ¿Un año? ¿Por qué Diego ocultaba los encuentros con Adelina? ¿Qué le decía? Y lo principal, ¿quién era este niño? Si Adrián realmente era hijo de Diego, ¿cuándo nació? ¿Por qué Esperanza nunca había oído hablar de él? ¿Adelina ocultó el embarazo? ¿O Diego lo sabía todo? Lo más terrible, ¿qué significaba esto para su familia? ¿Se podía perdonar al marido tal engaño? Y lo principal, ¿quería perdonar? Esperanza arrancó el coche y se dirigió a casa de su amiga. Marina Serrano vivía en el barrio vecino, en un apartamento cómodo de 2 habitaciones que alquilaba después del divorcio. Eran amigas desde el instituto, se sentaban en la misma mesa, compartían secretos y sueños. Si alguien podía escuchar y dar consejo, era Marina. Por el camino Esperanza se detuvo varias veces en el semáforo en rojo y cada vez se daba cuenta de que no recordaba cómo había llegado hasta ese lugar. Los pensamientos se confundían, ante sus ojos se mantenía la imagen, Diego, Adelina y el niño dirigiéndose hacia su casa. Marina abrió la puerta e inmediatamente comprendió que algo había pasado. El rostro de Esperanza estaba pálido, los ojos enrojecidos por las lágrimas contenidas. Las manos temblaban. Esperanza, ¿qué ha ocurrido? Tienes aspecto terrible. Entra rápido. El apartamento de Marina era un oasis de tranquilidad. Tonos pastel suaves, muebles cómodos, muchas plantas en los alféizares. Olía a café y vainilla. Marina trabajaba como pastelera y a menudo horneaba en casa. Se sentaron en la cocina en una pequeña mesa redonda y Esperanza le contó todo lo que había visto. Marina escuchaba sin interrumpir, solo exclamando ocasionalmente por sorpresa y asintiendo con comprensión. Ya había pasado por un divorcio y sabía lo que eran las crisis familiares. Espera, dijo cuando Esperanza terminó su relato. Quizás todo no es como parece. Quizás realmente son solo conocidos. ¿O parientes lejanos? Marina, el niño lo llamó papá. Y Adelina besó a Diego. Y además, vi cómo se miraban. No son miradas de conocidos casuales. Pero Diego nunca dio motivos para celos. Es un hombre de familia perfecto. Recuerdo cómo contabas que ni siquiera va a la tienda sin ti, para no elegir mal los productos. Exactamente. Por eso me da tanto miedo. Si incluso él es capaz de engaño, ¿en quién se puede confiar? Marina sirvió té de una hermosa tetera de porcelana, añadió miel. Esperanza bebía automáticamente, sin sentir el sabor. Tenía la boca seca, como en el desierto. Esperanza, ¿estás segura de que entendiste correctamente la situación? Quizás deberías simplemente hablar con Diego. ¿De qué hablar? Vi todo con mis propios ojos. Van a nuestra casa, mi marido juega con un niño ajeno que lo llama papá. Y yo, como una tonta, compro vitaminas para mi hija y pienso qué sorpresa hacerle. Pero quizás hay una explicación lógica. ¿Cuál? ¿Que mi marido tiene una familia secreta? ¿Que me ocultó un hijo durante 7 años? Marina tomó la mano de su amiga. Esperanza, entiendo que te duele. Pero no deberías sacar inmediatamente las conclusiones más terribles. Habla con Diego. Averigua la verdad. Y después decide qué hacer. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Marina media hora después. No lo sé. Ni siquiera puedo obligarme a volver a casa. ¿Cómo voy a mirarlo a los ojos, recordando lo que vi? ¿Cómo voy a fingir que no ha pasado nada? Pero Daniela se preocupará si mamá no viene a casa a tiempo. Daniela está jugando con su nuevo amigo.
ni siquiera notará mi ausencia. Esto era injusto con respecto a su hija y Esperanza lo comprendía. Pero ahora simplemente no podía pensar racionalmente. El dolor llenaba todo su ser, no dejando lugar para el sentido común. Esperanza, dijo Marina suavemente, entiendo que te resulte difícil. Pero huir no resolverá el problema. Tarde o temprano tendrás que hablar con Diego. Es mejor hacerlo ahora, antes de que las emociones tomen el control completamente. ¿Y si no aguanto? ¿Si pierdo los nervios y digo algo de más delante de Daniela? Entonces pide a Diego que hable a solas. Envía a Daniela a casa de una vecina o a casa de tu madre. Pero averigua la verdad. Esperanza asintió, comprendiendo que su amiga tenía razón. No podía esconderse eternamente de su propia vida. Pero el miedo era más fuerte que la razón. Marina, ¿y si resulta que todo es realmente tan malo como pienso? Entonces tomarás una decisión. Pero tómala basándote en hechos, no en suposiciones. Pasaron 2 horas. Esperanza comprendía que no podía posponerlo más. Daniela se preocuparía si mamá no venía a casa a tiempo. Y en general, era su casa, su familia. Tenía derecho a saberlo todo. Subiendo por las escaleras, Esperanza escuchaba los sonidos del apartamento. Primero hubo silencio, después oyó voces ahogadas. Los adultos conversaban en la cocina, y los niños, evidentemente, jugaban en el cuarto infantil. Sonidos normales de una familia normal. Solo que la familia resultó no ser como ella pensaba. Esperanza sacó las llaves con manos temblorosas e intentó varias veces acertar en la cerradura. Diego abrió la puerta. Parecía como siempre, tranquilo, sonriente, un poco despeinado, como suele ocurrir después de jugar con niños. Besó a su esposa en la mejilla, como si no hubiera pasado nada. Hola, cariño. ¿Cómo van las cosas en el trabajo? Normal, respondió Esperanza brevemente, estudiando el rostro de su marido. ¿Dónde está Daniela? En su cuarto. Ya está completamente sana, no tiene fiebre. Hemos pasado un día estupendo. Esperanza fue al cuarto infantil. Daniela estaba sentada en el suelo, rodeada de juguetes y libros. Al ver a mamá, se levantó alegremente. Mamá. Por fin. Te esperaba tanto. Esperanza abrazó a su hija, aspirando el aroma familiar de su cabello, champú infantil con olor a fresa. Cuánto amaba a esta niña pequeña. Y qué terrible era pensar que su familia podía desmoronarse. Cariño, ¿dónde está tu nuevo amigo?, preguntó en voz baja, intentando hablar con calma. Adrián se fue con la señora Adelina. Pero prometió venir otra vez. Mamá, es muy divertido. Y sabe jugar al ajedrez. Papá dijo que también me enseñaría a mí. Y además sabe mucho sobre el espacio, me contó sobre los agujeros negros y que las estrellas también son soles, pero muy lejanos. Daniela hablaba rápidamente, atropelladamente, como siempre cuando estaba emocionada. Evidentemente había quedado impresionada por el nuevo conocimiento. ¿Y qué tal la señora Adelina? Guapa. Y buena. Me trajo vitaminas en forma de ositos, ¿quieres probar? Y dijo que tengo los ojos de papá. Y además sabe hacer trenzas, me hizo una trenza muy bonita. Mira. Daniela se giró, mostrando una trenza complicada con gomas de colores. Esperanza sintió una punzada de celos. Una mujer ajena había hecho trenzas a su hija mientras ella trabajaba. Daniela, ve a lavarte. Pronto cenaremos, dijo Diego, apareciendo en la puerta. Cuando la hija se fue al baño, Esperanza y Diego se quedaron solos. Se hizo el silencio, pesado y tenso. Esperanza sentía como cada segundo de este silencio los alejaba más. Diego, necesito hablar contigo, dijo Esperanza, intentando mantener la calma. Por supuesto. ¿De qué? De quién vino hoy a nuestra casa.
Y no me digas que fue un encuentro casual con una excompañera de clase. Diego se quedó inmóvil. En sus ojos brilló la inquietud, pero rápidamente se controló. Esperanza, ¿a qué te refieres? Os vi en el parque infantil, Diego. Vi cómo el niño te llamaba papá. Vi cómo Adelina te besó. El rostro del marido palideció. Comprendió que lo habían pillado con las manos en la masa. Esperanza, puedo explicarlo todo. Explícalo. Diego pasó al salón y se dejó caer pesadamente en el sofá. Esperanza se sentó enfrente, sin quitarle los ojos de encima. Estudiaba cada arruga de expresión, cada gesto, intentando entender dónde estaba la verdad y dónde la mentira. ¿Recuerdas a Adelina Beltrán? ¿Tu exnovia? Por supuesto que la recuerdo. Saliste con ella casi 2 años. Hace un mes se puso en contacto conmigo. Encontró mi número de teléfono a través de conocidos comunes. Dijo que tenía un hijo. Y que ese hijo es mío. Esperanza sintió como el mundo empezaba a derrumbarse otra vez. Se había preparado para una confesión de infidelidad, pero no para esto. Esto era peor que una infidelidad. Esto era un niño. ¿Tu hijo? No lo sabía, Esperanza. Te lo juro, no tenía ni idea. Adelina dijo que ocultó el embarazo. No quería interferir en nuestra relación. Entonces ya salíamos, ¿recuerdas? Estaba enamorado de ti, hacía planes de futuro. ¿Y le creíste? ¿Cómo no creerle? El niño se parece a mí. Tiene los mismos ojos, la misma barbilla. Y nació justo en el tiempo cuando Adelina y yo rompimos definitivamente. La cronología coincide. Esperanza se tapó la cara con las manos. Esto era peor que una infidelidad. Una infidelidad se puede perdonar, olvidar, superar. Pero un niño es para siempre. Esto es una prueba viva del pasado del marido, que ahora irrumpía en su presente. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó sin levantar la cabeza. Porque tenía miedo. Miedo de perderte. Perder a Daniela. Perder a nuestra familia. Tenía miedo de que no lo entendieras. ¿Y por eso decidiste encontrarte con ellos en secreto? Esperanza, entiéndelo. El niño quería conocer a su padre. Adelina dijo que constantemente preguntaba por papá. Le decía que papá había muerto, pero el niño no lo creía. Sentía la mentira. No podía simplemente darle la espalda. Pero podrías haber sido honesto conmigo. Pensé que podría arreglarlo todo. Que nos encontraríamos unas cuantas veces y eso sería suficiente. Que podría ayudarlo económicamente, establecer una relación a distancia. Pero Adrián se encariñó conmigo. Y yo, me encariñé con él. ¿Cuántas veces os habéis encontrado? 4 o 5. Siempre en territorio neutral, en el parque, en cafeterías, en el centro comercial. Hoy fue la primera vez que vio dónde vivo. Quería conocer a Daniela. Decía que soñaba con tener una hermana. ¿Y trajiste a casa sin preguntarme? Daniela estaba enferma, no podía dejarla sola. Y Adrián insistía tanto. Dijo que quería ver a mi verdadera familia. Entender qué tipo de papá tenía. Esperanza se levantó y se acercó a su marido. Miraba su rostro, tan familiar y querido, e intentaba entender quién era ahora para ella. Diego, ¿qué sientes por Adelina? Nada. Es parte del pasado. Entre nosotros no hay nada romántico. Pero Adrián es mi hijo, Esperanza. No puedo ignorarlo. No puedo fingir que no existe. ¿Y qué siente ella? Diego calló. Esta respuesta le dijo a Esperanza más que cualquier palabra. Todavía te ama. Posiblemente. Pero ese es su problema. Estoy casado. Te amo a ti. Quiero vivir contigo y con Daniela. Pero no puedo renunciar a mi hijo.
¿Así que quieres que me resigne a que en nuestra vida haya aparecido otra familia? No otra familia. Simplemente, una situación complicada. Somos adultos, podemos encontrar un compromiso. ¿Qué compromiso? ¿Te encontrarás con ellos los fines de semana? ¿Llevarás a tu hijo a pescar y al cine? ¿Y yo sonreiré y fingiré que eso es normal? Esperanza, no sé cómo actuar correctamente. Esta es una situación nueva para todos nosotros. Pero espero que podamos encontrar una solución. Esperanza sintió como algo se rompía dentro de ella. El marido al que amaba y en quien confiaba, resultó ser completamente diferente de lo que ella pensaba. Era capaz de mentir, de engañar, de encuentros secretos. No puedo vivir en tal incertidumbre, Diego. No puedo compartirte con otra mujer y su hijo. No es compartir. Es simplemente... ¿Qué? ¿Simplemente qué? ¿Simplemente reconocer que tienes otra familia de la que yo no sabía nada? Diego se volvió hacia su esposa. En sus ojos había dolor, pero también terquedad. Adrián es mi hijo. Eso es un hecho. No puedo cambiar el pasado. Pero no voy a renunciar a él. Igual que no voy a renunciar a ti y a Daniela. ¿Y si no puedo aceptarlo? Entonces tendremos que encontrar otra solución. Al día siguiente Esperanza no fue a trabajar. Llamó a la inmobiliaria y dijo que estaba enferma. No era mentira, realmente se sentía enferma. Enferma de dolor, de traición, de incertidumbre. Diego se fue a la oficina, como siempre. Daniela fue a la guardería, la fiebre había desaparecido completamente y la niña se sentía bien. No hablaron de la conversación de ayer. Esperanza no sabía qué decir, y Diego, evidentemente, tampoco. Esperanza se quedó en casa, intentando poner en orden sus pensamientos. Repasaba las opciones de cómo vivir adelante. ¿Perdonar y aceptar la situación? ¿Exigir al marido que eligiera entre ella y Adelina con su hijo? ¿O tomar ella misma una decisión radical? Al mediodía sonó el timbre de la puerta. Esperanza abrió y vio en el umbral a Adelina Beltrán. Hola, Esperanza. ¿Puedo entrar? Adelina parecía nerviosa, pero decidida. Estaba vestida más sencillamente que ayer, vaqueros, blusa blanca, mínimo de maquillaje. Pero su belleza no disminuía por ello. ¿Para qué has venido?, preguntó Esperanza, sin invitarla a entrar. Necesito explicar la situación. Diego dijo que te enteraste de todo. Quiero que entre nosotras no haya malentendidos. Esperanza dudó. Parte de ella quería cerrar la puerta ante el rostro de esta mujer. Pero otra parte necesitaba respuestas. Pasa. Se sentaron en el salón. Adelina jugueteaba nerviosamente con la pulsera de su muñeca. Esperanza notó que las manos le temblaban. Esperanza, quiero que sepas que no tenía intención de destruir tu familia. Pero ocultaste a Diego su hijo durante 7 años. ¿Por qué? Porque lo amaba. Cuando me di cuenta de que estaba embarazada, Diego ya salía contigo. Vi cómo te miraba. Comprendí que te había elegido a ti. Que había perdido esta batalla. ¿Y decidiste criar al niño sola? Sí. Pensé que me las arreglaría. Me mudé a otra ciudad con mi tía, conseguí trabajo. Adrián creció pensando que papá había muerto en un accidente. Le enseñaba fotos de un actor de serie, le decía que ese era su padre. Esperanza escuchaba atentamente, intentando entender si Adelina decía la verdad. En su relato había lógica, pero también algo no dicho. ¿Qué cambió? ¿Por qué decidiste buscar a Diego precisamente ahora? Adrián se enfermó. Necesitaba una operación del corazón, tratamiento caro. Perdí el trabajo por recortes. No había dinero. Y el hijo preguntaba cada vez más por su padre. Crecía, y las explicaciones infantiles ya no le bastaban. ¿Contabas con que Diego ayudaría con dinero?
Al principio sí. Pero cuando nos encontramos, comprendí que Adrián simplemente quiere conocer a su padre. El dinero pasó a segundo plano. Vi cómo se iluminaron los ojos de mi hijo cuando entendió que su papá estaba vivo. Para él fue como un milagro. ¿Y qué quieres tú, Adelina? Adelina levantó los ojos. En ellos brilló el dolor. Quiero que mi hijo sea feliz. ¿Sabes lo que es criar a un niño sin padre? ¿Especialmente a un niño? Adrián constantemente preguntaba por qué todos sus amigos tienen papás y él no. Se sentía inferior. ¿Pero entiendes que esto destruye mi familia? Lo entiendo. Y lo siento mucho. Pero no puedo cambiar el pasado. Adrián existe, es real. Y es hijo de Diego. Este es un hecho con el que todos tendremos que vivir. Esperanza se levantó y se acercó a la ventana. Abajo los niños jugaban en el parque infantil, esos mismos columpios donde ayer se columpiaba Adrián. Una imagen normal de un día normal. Pero su mundo ya nunca sería el mismo. ¿Qué propones?, preguntó sin darse la vuelta. No lo sé. Simplemente quiero que Adrián se comunique con su padre. Que tenga la oportunidad de conocer a Diego y Diego de conocer a su hijo. Pero no quiero destruir tu matrimonio. Es imposible. ¿Entiendes? No se puede estar un poco embarazada. No se puede ser un poco padre. Si Diego reconoce a Adrián como hijo, todo cambiará. Pensará en él, se preocupará por él, gastará tiempo y dinero en él. ¿Y qué nos quedará a nosotras? Adelina calló. Entendía que Esperanza tenía razón. Entonces, ¿qué hacemos? No lo sé. Pero no puedo vivir en una situación donde mi marido se divide entre dos familias. Está por encima de mis fuerzas. Esperanza, entiendo que te duele. Pero piensa en Adrián. Él no tiene la culpa de nada. Simplemente quiere tener un padre. ¿Y mi hija? Ella tampoco tiene la culpa de nada. ¿Por qué tiene que compartir a papá con un niño desconocido? Porque ese niño es su hermano. La palabra hermano quedó suspendida en el aire. Esperanza se volvió hacia Adelina. ¿Quieres que se conozcan como hermano y hermana? No lo sé. Quizás. Los niños ayer se llevaron tan bien. Adrián estaba encantado con Daniela. Decía que era inteligente y bonita y que le gustaría ser su hermano mayor. ¿Y si resulta que no son parientes? ¿Si te equivocas sobre la paternidad? No me equivoco. Adrián es hijo de Diego. Se puede hacer un análisis de ADN, si es necesario. Esperanza sintió como el suelo se alejaba definitivamente bajo sus pies. Adelina estaba tan segura de sus palabras que no cabía duda. Por la noche Esperanza no esperó largas explicaciones. Hizo las maletas para ella y para Daniela. Su hija la miraba con ojos grandes y asustados. Mamá, ¿a dónde vamos? A casa de la abuela. Por poco tiempo. ¿Y papá vendrá con nosotras? No, cariño. Papá se quedará en casa. ¿Por qué? ¿Nos hemos peleado? No nosotras, pequeña. Mamá y papá se han peleado. Los adultos a veces se pelean, es normal. ¿Y os vais a reconciliar? No lo sé, cariño. No lo sé. Daniela ayudaba a mamá a hacer las maletas, pero de mala gana. No entendía qué pasaba, y eso la asustaba. Los niños son muy sensibles a los cambios de humor de los padres. Diego volvió del trabajo cuando las maletas ya estaban en el recibidor. Las vio y se quedó clavado. Esperanza, ¿qué significa esto? Significa que no puedo vivir en esta situación. Necesito tiempo para pensar. Por favor, no hagas esto. Podemos discutirlo todo, encontrar una solución. ¿Qué solución, Diego? ¿Quieres que me resigne a que tienes otra familia? No es otra familia. Es simplemente... ¿Qué?
¿Simplemente qué? ¿Simplemente tu hijo de otra mujer? ¿Simplemente obligaciones hacia un niño del que yo no sabía nada? Daniela estaba al lado, dirigiendo la mirada de mamá a papá. No entendía las palabras, pero sentía la tensión. Mamá, papá, no os peleéis, dijo en voz baja. Esperanza se agachó ante su hija y la abrazó. No nos peleamos, cariño. Simplemente aclaramos cosas importantes. Vamos, la abuela nos está esperando. Esperanza, te amo. Amo solo a ti. Pero no puedo renunciar a mi hijo. Eso lo entiendo. Pero yo no puedo vivir con eso. Diego se quedó en la puerta del dormitorio, observando cómo su esposa e hija se alejaban de su vida. Su rostro estaba gris, los ojos se llenaron de lágrimas. Esperanza, por favor. Necesito tiempo, Diego. Tiempo para entender qué siento y qué quiero hacer después. La madre de Esperanza, Gabriela, las recibió con sorpresa, pero no hizo preguntas. Era una mujer sabia y entendía que su hija contaría todo cuando estuviera lista. Daniela hacía caprichos, exigía a papá. Esperanza no sabía qué responderle. Mamá, ¿por qué papá no ha venido con nosotras? ¿Está enfadado con nosotras? No, pequeña. Papá no está enfadado. Simplemente, los adultos a veces se pelean. ¿Y os vais a reconciliar? No lo sé, conejito. No lo sé. Después de acostar a Daniela, Esperanza salió a la cocina con su madre. Gabriela preparó té y lo puso en silencio ante su hija. ¿Qué ha pasado? Esperanza le contó todo. Su madre escuchó sin interrumpir, solo moviendo la cabeza ocasionalmente. ¿Así que Diego tiene un hijo de su exnovia? Sí. Y quiere que yo lo acepte. Que todos vivamos como una gran familia. ¿Y tú no puedes? No lo sé, mamá. Es más complicado que una infidelidad. Una infidelidad se puede perdonar y olvidar. Pero un niño es para siempre. Gabriela acarició la mano de su hija. Esperanza, ¿has pensado que este niño no tiene la culpa de nada? No pidió nacer. Y posiblemente es realmente hijo de tu marido. Por supuesto que lo he pensado. Pero no puedo sacrificar mi familia por un niño ajeno. No es ajeno, si es hijo de Diego. Es el hermanastro de Daniela. Mamá, ¿de qué lado estás? Del lado de la verdad, hija. Y del lado de los niños, que no deben sufrir por los errores de los adultos. Diego se quedó en el apartamento vacío. El silencio lo oprimía como dolor físico. Caminaba por las habitaciones donde hasta hace poco sonaba la risa infantil, donde olía al perfume de su esposa, donde estaban las fotos familiares. Intentaba trabajar, pero no podía concentrarse. Los colegas empezaron a notar su distracción, pero él rechazaba las preguntas. Adelina llamaba cada día. Adrián quería ver a papá. El niño no entendía por qué se habían interrumpido los encuentros. ¿Dónde está Daniela?, preguntaba. ¿Cuándo volveremos a jugar juntos? Diego no sabía qué responder. No podía explicar a un niño de 7 años que su aparición en la vida de papá había destruido su familia. Una semana después Adelina vino a su casa. Trajo a Adrián, que se lanzó alegremente hacia papá. Papá. Te he echado tanto de menos. ¿Dónde está Daniela? ¿Por qué no viene a jugar? Diego abrazó al niño, sintiendo como el corazón se desgarraba de dolor. Daniela se fue a casa de la abuela. Por poco tiempo. ¿Y cuándo volverá? Queríamos jugar juntos al ajedrez. Prometiste enseñarnos. Diego miró a Adelina por encima de la cabeza de su hijo. Ella sintió comprensivamente. Adrián, ve a jugar al cuarto. Necesito hablar con papá. Cuando el niño se fue, Adelina se sentó al lado de Diego en el sofá. ¿Cómo van las cosas con Esperanza? Mal. No contesta las llamadas.
Solo hablo con Daniela, y brevemente. Dijo que necesita tiempo para pensar. ¿Y qué dice tu hija? Pregunta cuándo voy a ir. No entiende qué pasa. Pide permiso para volver a casa. Adelina puso la mano en su hombro. Diego, yo tengo la culpa de todo esto. Quizás debería haber callado. No buscarte. No. Tenía derecho a saber de mi hijo. Adrián tiene derecho a conocer a su padre. Pero no sé cómo vivir adelante. Cómo compatibilizar dos familias que no pueden aceptarse mutuamente. Quizás con el tiempo Esperanza se resigne. ¿Entienda que Adrián no amenaza a su familia? No lo sé. Ella reaccionó muy dolorosamente al hecho de que yo ocultara los encuentros con vosotros. Se siente traicionada. ¿Y tú qué sientes? Diego reflexionó. ¿Qué sentía? Culpa ante la esposa a quien había engañado. Amor por el hijo que había conocido hace poco. Dolor por la destrucción de la familia. Confusión por la imposibilidad de encontrar la solución correcta. Siento que he destruido todo lo que era importante en mi vida. Intentando hacer lo correcto, he empeorado las cosas para todos. Adelina se acercó más. Diego sintió el aroma familiar de su perfume, el mismo que en los años universitarios. Diego, sé que tienes un periodo difícil. Pero no estás solo. Yo estoy aquí. Y Adrián está aquí. Adelina. Entiendo que amas a Esperanza. Pero ella se fue. Y yo me quedé. Y Adrián se quedó. Podemos ser una familia. Una familia real. Se puso de puntillas y lo besó. Diego no la apartó. Estaba solo, perdido, y este calor parecía una salvación del dolor. Las siguientes 2 semanas Adelina venía a casa de Diego casi cada día. A veces con Adrián, a veces sola. El niño se acostumbró a que esa era su nueva casa, que papá vivía allí solo, que pronto, posiblemente, se mudarían allí todos juntos. Diego no se resistía. Le era más fácil cuando el apartamento se llenaba de voces, cuando no necesitaba quedarse a solas con pensamientos sobre la familia destruida. Adelina preparaba la cena, veía películas con Diego por las noches. Cuidadosa, pero insistentemente, organizaba su vida común. Sabes, dijo una noche, cuando Adrián dormía en el cuarto de Daniela, siempre soñé con una familia así. Tú, yo, nuestro hijo. Una familia normal. Adelina, todavía estoy casado. Esperanza es mi esposa. Pero ella se fue. Tomó su decisión. Quizás es hora de que tú también tomes una decisión. Diego calló. Entendía que Adelina tenía razón. Esperanza no iba a volver. Se lo había hecho entender en la última conversación telefónica breve. Diego, he tomado una decisión, le había dicho entonces. Voy a pedir el divorcio. Puedes construir una relación con Adelina y su hijo, pero sin mí. Esperanza, por favor, vamos a discutirlo todo otra vez. No. No puedo vivir en estrés constante, sin saber qué pasará mañana. Daniela pregunta cuándo volveremos a casa, y no sé qué responderle. Esto es injusto con respecto a ella. ¿Y qué pasa con nuestra familia? ¿7 años de matrimonio? Nuestra familia se destruyó en el momento en que decidiste ocultarme la existencia de tu hijo. No la destruyó Adelina, no Adrián. La destruiste tú con tu engaño. Esta conversación rompió definitivamente a Diego. Comprendió que había perdido a su esposa para siempre. Y en ese momento la presencia de Adelina y su hijo se convirtió en lo único que lo mantenía alejado de la desesperación total. Una noche, cuando Adrián dormía profundamente, Adelina se acercó a Diego. Estaban sentados en el sofá, viendo una película, y ella de repente se apretó contra él. Diego, no necesitamos sufrir. Podemos ser felices. Solo permítete esto. Él la miró, hermosa, deseada,
dispuesta a darle una nueva vida a cambio de la antigua destruida. Y se rindió. Pasaron la noche juntos. Por la mañana Diego despertó con sentimiento de culpa, pero también con la sensación de que había tomado una decisión definitiva. «Buenos días», dijo Adelina, besándolo en la mejilla. «Buenos días. ¿Cómo te sientes?» «No lo sé. Como si cruzara una línea tras la cual no hay vuelta atrás. Quizás así es. Quizás es hora de empezar una nueva vida». 2 semanas después Adelina comunicó una noticia que cambió definitivamente la vida de Diego. «Estoy embarazada», dijo, sentada en su apartamento. Diego se quedó impactado. «¿Qué?» «Estoy embarazada. Tuyo. De esas noches que pasamos aquí juntos. Pero solo han pasado 2 semanas. ¿Cómo puedes saberlo?» «Me hice una prueba. Es positiva. Y nunca he tenido fallos en el ciclo. Siempre conozco mi cuerpo». Diego se dejó caer en una silla. El mundo volvía a dar la vuelta. Ahora no solo había perdido definitivamente a su esposa, iba a ser padre de otro niño. «Adelina, ¿estás segura?» «Absolutamente. Diego, sé que es inesperado. Pero ahora tendremos una familia real. Tú, yo, Adrián y el bebé». Diego la miraba y entendía que había caído en una trampa. No amaba a Adelina, no con el amor que había tenido con Esperanza. Pero ahora estaba atado a ella con otro niño. ¿Qué quieres hacer? Tenerlo, por supuesto. ¿Acaso se puede actuar de otra manera? Es nuestro hijo. Pero todavía estoy oficialmente casado con Esperanza. Y no sé si estoy preparado para otro niño. Diego, ¿entiendes que no hay vuelta atrás? Esperanza no va a volver. Ha pedido el divorcio. Y nosotros ahora tendremos 2 niños. Tenemos que pensar en el futuro. Por la noche llamó a Esperanza. Contestó su suegra. «Gabriela, necesito hablar con Esperanza. Es importante». «No quiere hablar contigo, Diego. Déjala en paz». «Pero necesito decirle algo». «¿Qué exactamente? ¿Qué has elegido definitivamente a otra mujer? ¿Qué has decidido legalizar la relación con la madre de tu hijo?» Diego entendió que Esperanza lo sabía todo. Probablemente alguien de los vecinos había visto a Adelina y había contado que vivía en su apartamento. «Gabriela, todo no es como parece. Diego, eres un hombre adulto. Toma decisiones y asume la responsabilidad. Pero no tortures a mi hija. Ya ha sufrido bastante». Se cortó la comunicación. El procedimiento de divorcio pasó rápidamente. Esperanza no exigía nada, excepto que Diego no pretendiera la custodia de Daniela. El apartamento estaba dispuesta a dividirlo según la ley, pero Diego renunció a su parte. «Que se quede para la hija», dijo al abogado. «¿Está seguro? Es inmobiliaria cara en el centro de la ciudad». «Estoy seguro. Es todo lo que puedo hacer por ella ahora». Adelina estaba descontenta con tal decisión. Contaba con que vivirían en el espacioso apartamento de 3 habitaciones y no en un estudio alquilado en las afueras de la ciudad. «Diego, ¿entiendes que necesitamos más espacio? Pronto nacerá el niño, además Adrián está creciendo. El niño necesita un cuarto separado. Adelina, no puedo quitarle la casa a mi hija. Es todo lo que le queda de nuestra familia. ¿Y qué nos queda a nosotros? También somos una familia. Y también tenemos derechos. Encontraremos otra vivienda. Quizás pidamos una hipoteca para un apartamento de 2 habitaciones. ¿En las afueras? ¿En un edificio de paneles? Diego, no para esto volví a tu vida». Estas palabras lo hirieron dolorosamente. Empezó a entender que los sentimientos de Adelina no eran tan desinteresados como parecían inicialmente. El estudio en las afueras era estrecho y deprimente. Paredes grises, techos bajos, vista a la zona industrial.
Adrián echaba de menos el apartamento espacioso de Diego, los juegos divertidos con Daniela. El niño no entendía por qué vivían en tal estrechez. Papá, ¿cuándo nos mudaremos a ese apartamento bonito? Allí estaba tan bien. No lo sé, hijo. Quizás nunca. ¿Por qué? Es tu casa. Ahora es la casa de Daniela. Y nosotros viviremos aquí. Adrián se entristeció. Ya se había acostumbrado a la comodidad, al espacio, a poder jugar donde quisiera. Ahora había que tener en cuenta constantemente que había poco sitio, que había que comportarse más silenciosamente, que los adultos estaban constantemente nerviosos. Adelina se quejaba constantemente de las incomodidades. No puedo cocinar en esta cocina diminuta. El frigorífico no cabe. La lavadora está en el pasillo. Esto no es vida, es existencia. Adelina, es temporal. En cuanto encuentre trabajo mejor pagado, nos mudaremos. ¿Cuándo será eso? ¿En 1 año? 2. Y el niño nacerá pronto. Nos las arreglaremos. Lo principal es que estamos juntos. No para esto accedí a esta relación, decía cuando se irritaba especialmente. Diego empezó a entender que había cometido un error. Había perdido la familia que amaba, por una mujer que resultó no ser como la recordaba. El trabajo se convirtió en la única salvación de los problemas domésticos. Diego se iba temprano por la mañana y volvía tarde por la noche. Pero incluso en el trabajo no podía concentrarse. Los colegas notaban su distracción, pero nadie se atrevía a hablar de ello. Los proyectos que antes le resultaban fáciles, ahora requerían esfuerzos enormes. Cometía errores, incumplía plazos, se olvidaba de reuniones importantes. La dirección empezó a expresar descontento. Diego, ¿qué te pasa?, preguntó el jefe después de otro fallo. Eres uno de nuestros mejores especialistas y ahora trabajas como un becario. Perdón, Andrés. Problemas personales. Intentaré controlarme. Inténtalo. Si no, tendré que buscar un sustituto. En casa la situación solo empeoraba. Adelina constantemente le reprochaba que evitaba las obligaciones familiares. Trabajas como un condenado, y en casa no se te ve. Estoy sola con Adrián, embarazada, en este agujero. Trabajo para mantener a la familia. ¿Qué familia? Vivimos en un estudio, voy embarazada con ropa vieja, y Adrián pregunta por qué papá está tan triste. Esto no es una familia, es una imitación de familia. Adelina, hago todo lo que puedo. Si no te gusta, puedes irte. ¿A dónde voy a ir? ¿Con la barriga y un niño en brazos? Sabes que no tengo a nadie más que a vosotros. Diego empezó a notar que Adelina había cambiado. O, posiblemente, él simplemente no la conocía de verdad. La mujer que durante 7 años le había ocultado un hijo, resultó ser capaz de mucho. Constantemente le recordaba lo que él le debía, por los años en que crió a Adrián sola, por el nuevo embarazo, por haber accedido a una relación con un hombre divorciado. Podría haber encontrado a otro. Joven, libre, exitoso. Pero te elegí a ti. ¿Y qué obtuve a cambio? Obtuviste un padre para tu hijo. Obtuviste un hombre que está dispuesto a asumir la responsabilidad de sus actos. ¿Responsabilidad? ¿Llamas responsabilidad a esta vida miserable? El estrés se acumulaba. Diego empezó a beber por las noches para ahogar el dolor. Primero una copa de vino en la cena, después 2, después media botella. Adelina no protestaba, Diego borracho era más dócil que sobrio. Quizás deberías dirigirte a un psicólogo, propuso una vez. ¿Para qué? ¿Ves lo que nos pasa? Nos peleamos constantemente, tu bebés, Adrián sufre. Esto no puede continuar indefinidamente. ¿Y qué debe cambiar? No puedo devolver el pasado. No puedo devolver a Esperanza. No puedo hacerte feliz en este apartamento. Puedes intentar ganar más.
Puedes intentar encontrar mejor trabajo. Puedes dejar de compadecerte y empezar a pensar en el futuro. Todo se derrumbó en una noche lluviosa. Diego volvía del trabajo después de un día especialmente duro. Había perdido un cliente importante por un error en los cálculos y la dirección le había hecho una bronca delante de todos los colegas. Por el camino a casa Adelina le llamó y le montó otra escena por teléfono. Exigía que le comprara ropa nueva para embarazadas, se quejaba de que los vecinos la miraban con reproche. Todos saben que abandonaste a tu esposa e hija por mí. Me da vergüenza salir a la calle. Quiero ropa normal, no estos trapos estirados. Adelina, cálmate. Lo discutiremos en casa. Ahora estoy conduciendo. No quiero discutir. Quiero que ahora mismo vayas a la tienda y me compres un vestido. Bonito, caro, como las mujeres normales. Diego sintió como algo hizo clic en su cabeza. Frenó bruscamente y se detuvo en el arcén. Adelina, cállate. Simplemente cállate un minuto. ¿Cómo te atreves a darme órdenes? Estoy embarazada de tu hijo. Tengo derecho a exigir un trato normal. Sí, y eso es lo único que te interesa. Los niños como forma de atarme a ti. El dinero como forma de conseguir lo que quieres. ¿Y qué hay del amor? ¿Qué hay de simplemente estar cerca cuando es difícil? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que nunca me amaste. Amabas la idea de una vida acomodada. Pensabas que yo te mantendría como a una princesa y resultó diferente. Diego, ¿estás borracho? No, estoy sobrio. Por primera vez en muchos meses miro sobriamente nuestra situación. Y no me gusta lo que veo. Pero Adelina ya había colgado el teléfono. Diego se quedó sentado en el coche bajo la lluvia y de repente comprendió que había cometido un error terrible. Había destruido su familia por una mujer que lo usaba. En el bar cerca de casa bebió más de lo habitual. El vino quemaba la garganta, pero no disminuía el dolor. Después más. Y más. El camarero propuso llamar un taxi, pero Diego se negó. Estoy bien. Puedo conducir. Cuando finalmente se sentó al volante, la lluvia había arreciado. La carretera estaba resbaladiza, la visibilidad mala. Diego puso la música más alta, intentando ahogar los pensamientos. Pensaba en Esperanza, en cómo se reía cuando se acababan de casar. En Daniela, que corría hacia él cada noche. En cómo había sido su vida antes de la aparición de Adelina y Adrián. El semáforo delante brillaba amarillo. Diego pisó el acelerador, decidiendo pasar. Pero el coche de la derecha no se detuvo en el rojo. Diego no recordaba cómo ocurrió el accidente. Solo recordaba el golpe, el tintineo del cristal roto y cómo el mundo se dio la vuelta. Después hubo silencio, oscuridad y la sensación de que algo en su vida había terminado para siempre. Diego despertó en el hospital 3 días después. Lo primero que vio fue el rostro preocupado de Esperanza. Estaba sentada al lado de la cama, tomándole la mano. Parecía cansada, demacrada, pero igual de hermosa. ¿Esperanza? ¿Estás aquí? Silencio. No te muevas. Todo va a estar bien. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Accidente. Estás en el hospital desde hace 3 días. Los médicos lucharon por tu vida. Diego intentó mover las piernas. No sintió nada. El pánico empezó a subir a la garganta. Esperanza, no siento las piernas. Ella apretó su mano más fuerte y él vio lágrimas en sus ojos. Los médicos dicen que la columna vertebral está dañada. Todavía no saben si es temporal o para siempre, terminó él. Esperanza no respondió, pero su silencio fue más elocuente que las palabras. ¿Por qué estás aquí? Pensé que me odiabas. No puedo odiarte, Diego. Eres el padre de mi hija. Y una vez fuiste mi mejor amigo.
Cuando me llamaron del hospital, comprendí que no podía dejarte solo. ¿Y dónde está Adelina? Esperanza calló, y en este silencio había toda una historia. Estuvo aquí el primer día. Cuando se enteró del diagnóstico, dijo que necesitaba tiempo para pensar. ¿Y no volvió? No. Diego cerró los ojos, sintiendo como el dolor llenaba todo su ser. Dolor físico de las heridas, dolor del alma por comprender que se había quedado solo. ¿Dónde está Adrián? Adelina se lo llevó. Dijo que lo llevaría a casa de su madre al pueblo. Temporalmente. Temporalmente, repitió Diego. Entendía que temporalmente podía extenderse durante toda la vida. Esperanza, no te pido que me perdones. Sé que te causé dolor. Pero gracias por estar aquí. No podría haber actuado de otra manera. Hemos pasado demasiado juntos para que pudiera dejarte en la desgracia. Adelina vino una semana después. Parecía nerviosa y evitaba mirar a Diego a los ojos. ¿Cómo te sientes?, preguntó, quedándose en la puerta de la habitación. Como una persona que nunca volverá a andar. ¿Y tú? Diego, necesito decirte algo. Me voy. ¿A dónde? A casa de mamá, al pueblo. Necesito pensar en el futuro. Adelina bajó los ojos. Diego sintió como el frío se extendía por la columna vertebral, esa columna vertebral que ya no funcionaba. Adrián no es tu hijo. Diego sintió como el mundo volvía a derrumbarse. Pero ahora ya no podía levantarse e irse. Solo podía estar acostado y recibir los golpes del destino. ¿Qué has dicho? Su padre es Óscar Herrera. Nuestro compañero de clase. ¿Lo recuerdas? Diego lo recordaba. Óscar se había alcoholizado ya en la universidad. Ahora vivía en algún lugar de las afueras, se las arreglaba con trabajos ocasionales, bebía todo lo que caía en sus manos. ¿Por qué mentiste? Porque Óscar no podía mantener al niño. Es un borracho, un fracasado. Y tú eras exitoso, acomodado. Tenías apartamento, buen trabajo, ingresos estables. Pensaba en mi hijo. Me usaste. Destruiste mi familia por dinero. Pensaba en el futuro de Adrián. Se merece un padre mejor. Pero cuando supe que heredaste el apartamento, y no lo compraste tú mismo, comprendí que no eras tan exitoso como parecía. ¿Y por eso decidiste que un inválido en silla de ruedas ya no te sirve? Adelina empezó a llorar, pero las lágrimas parecían fingidas. No planeaba que todo saliera así. Pensaba que viviríamos en un apartamento bonito, tú ganarías bien, y yo podría asegurar a los niños una vida digna. Pero todo salió mal. ¿Y el segundo niño? También mentira. No estoy embarazada. Mentí para retenerte cuando comprendí que empezabas a dudar de nuestra relación. Diego cerró los ojos. Todo por lo que había sacrificado a su familia, resultó ser mentira. Adrián no era su hijo. El segundo niño no existía. Y la mujer en quien había creído, resultó ser una mentirosa y estafadora. Vete, dijo en voz baja. Diego, perdóname. No quería causarte dolor. Simplemente quería una vida mejor para mi hijo. Me era difícil sola, sin dinero, sin apoyo. Cuando supe que eras un especialista informático exitoso, con apartamento de 3 habitaciones, que ganabas bien, pensé que era una oportunidad para Adrián. Pensaste en ti misma, no en él. Enseñaste a un niño de 7 años a mentir. Le hiciste creer que tenía un padre y después le quitaste a ese padre. Le expliqué que papá está muy enfermo y no puede cuidar de nosotros. Que necesitamos irnos. ¿Y él se lo creyó? Los niños creen a los padres. Incluso cuando los padres mienten. Diego sintió dolor no solo por sus propias pérdidas, sino por el hecho de que el pequeño Adrián se había quedado otra vez sin padre.
El niño se había encariñado con él, se alegraba de sus encuentros, soñaba con una familia real. Y ahora todo esto volvía a derrumbarse. Adelina, ¿cómo puedes mirar a los ojos a tu hijo? Él me creyó, me amó. Para él yo era un papá real. Olvidará. Los niños olvidan rápido. Encontrará nuevos amigos en el pueblo, se acostumbrará a la nueva vida. No olvidará. Este trauma se quedará con él para siempre. Le robaste un padre 2 veces, primero al real, después a mí. Hacía lo que consideraba correcto. Vete. Vete y no aparezcas nunca más en mi vida. No llames, no escribas, no envíes fotos. Para mí ya no existís. Diego. Vete. Adelina se dio la vuelta y salió de la habitación. Diego no la vio más. Las 2 semanas restantes en el hospital Diego las pasó en completa soledad. Los colegas venían de vez en cuando, más por cortesía que por cuidado sincero. Los padres vivían en otra ciudad y no podían venir por la enfermedad del padre. La única persona que lo visitaba regularmente era Esperanza. Venía cada día después del trabajo, a veces traía a Daniela. Su hija estaba turbada por el estado de su padre, pero intentaba animarlo. Le contaba del colegio, de nuevos amigos, de cómo echaba de menos la casa. Papá, ¿y cuando te pongas bien, volveremos a vivir juntos?, preguntó una vez. Diego miró a Esperanza. Su esposa evitaba su mirada. No lo sé, cariño. Eso depende de muchas cosas. Y yo quiero que estemos juntos. Echo de menos nuestros desayunos y cómo me lees cuentos por la noche. El corazón de Diego se encogió de dolor. Entendía que su hija sufría por el divorcio, pero no sabía cómo arreglarlo. Cuando Daniela se iba a jugar al cuarto infantil del hospital, Diego y Esperanza hablaban. Cuidadosamente, como personas que aprenden a confiar el uno en el otro de nuevo. ¿Por qué no me abandonaste?, preguntó una vez. Porque comprendí que tú también fuiste una víctima. Adelina nos engañó a los dos. Usó tu honradez, tu deseo de ser un buen padre. Pero te fui infiel. Destruí nuestra familia. Sí, la destruiste. Y me dolió mucho. Pero comprendí que no lo hiciste por maldad. Simplemente caíste en una situación complicada y no sabías cómo actuar correctamente. Y ahora lo sé. Había que contarte inmediatamente la verdad. Confiar en ti. Podríamos haber decidido juntos qué hacer con Adrián. Podríamos. Pero el pasado no se puede cambiar. Solo se puede decidir qué hacer después. ¿Y qué has decidido? Esperanza tomó su mano. He decidido que la familia no siempre son personas perfectas en circunstancias perfectas. A veces son simplemente personas que se aman a pesar de todo. Que están dispuestas a perdonar y empezar de nuevo. ¿Todavía me amas? Sí. A pesar de todo lo que pasó. A pesar del dolor y la decepción. Te amo. Y Daniela ama a su papá. Incluso si este papá nunca volverá a andar. Para nosotras no eres un inválido en silla de ruedas. Eres marido y padre. Una persona que puede amar, apoyar, participar en la vida de la familia. Lo demás no importa. La rehabilitación fue larga y difícil. Diego aprendía a vivir en silla de ruedas, dominaba de nuevo cosas simples, vestirse, lavarse, trabajar en el ordenador. Esperanza estaba cerca cada día, ayudando, apoyando, no dejando rendirse. Lo sacó del hospital a su apartamento, ese mismo de 3 habitaciones que él había cedido a su hija. Ahora volvía a ser su hogar común. Pero el apartamento pertenece a Daniela, dijo Diego. Daniela decidió que quiere vivir aquí con mamá y papá. Daniela recibió a su padre alegremente, pero con cuidado. Entendía que papá ahora era diferente, que había que tener más cuidado con él. Pero gradualmente se acostumbró a la silla de ruedas, incluso aprendió a montarse en ella por el apartamento. Papá,
enséñame cómo sabes hacer giro sobre una rueda, le pedía. Diego con gusto demostraba sus habilidades. Comprendió que la invalidez no era una sentencia, sino simplemente otra forma de vivir. Trabajar a distancia resultó incluso más cómodo. Diego podía pasar más tiempo con la familia, ayudar a su hija, apoyar a su esposa. Los colegas al principio lo trataban con lástima, pero rápidamente comprendieron que las habilidades profesionales no habían sufrido por la herida. Sabes, dijo el jefe durante una videoconferencia, has empezado a trabajar incluso mejor que antes. Más concentrado, más responsable. Cuando tienes tiempo para pensar, y no solo correr, empiezas a priorizar de otra manera, respondió Diego. La familia se recuperaba lentamente. No en la forma en que había sido antes, sino en una nueva, posiblemente incluso más sólida. Hablaban más entre ellos, valoraban cada día, cada momento de cercanía. Gradualmente el dolor empezó a calmarse. No el físico, ese se quedó para siempre. Pero la herida del alma sanaba lentamente. Sabes, dijo Esperanza una noche, creo que nos hemos hecho más fuertes después de todo esto. ¿Cómo es eso? Hemos pasado por lo más terrible que puede pasar a una familia. Infidelidad, mentira, traición, enfermedad. Y sobrevivimos. Significa que podremos superar todo lo demás. Diego abrazó a su esposa. Tenía razón. Su familia no era como antes, pero era real. Pasó un año desde el accidente. Diego se había acostumbrado a la silla de ruedas, había aprendido no solo a trabajar, sino también a ayudar en casa. Esperanza había vuelto al trabajo de agente inmobiliario, pero ahora planeaban los horarios de trabajo para que uno de los padres siempre estuviera en casa con Daniela. La niña fue al primer curso. Estaba orgullosa de su papá, que podía hacer trucos en silla de ruedas que ninguno de sus compañeros de clase podía hacer. Daniela cuenta que su papá es programador y puede crear juegos de ordenador, dijo la maestra Esperanza. Los niños están encantados. Le piden que invite a papá a la clase de tecnología. La víspera del 7º cumpleaños de Daniela ocurrió lo que los médicos llamaban prácticamente imposible. Diego sintió hormigueo en las piernas. Al principio pensó que era una alucinación. Los dolores fantasma a menudo atormentaban a las personas con heridas de columna vertebral. Pero las sensaciones se intensificaban. Intentó mover los dedos de los pies y se movieron. Esperanza, gritó. Esperanza, ven rápido aquí. Su esposa corrió de la cocina, pensando que había pasado algo malo. Al ver a su marido, que intentaba levantarse de la silla de ruedas, se quedó petrificada. Diego, ¿qué haces? Puedes caerte. Siento las piernas, Esperanza. Las siento. Daniela salió corriendo de su cuarto y vio cómo papá se agarraba a los brazos de la silla de ruedas e intentaba levantarse. Papá, ¿qué pasa? Intento levantarme, princesa. Quiero comprobar si podré. Diego con enorme esfuerzo se levantó. Las piernas temblaban, no obedecían, pero lo sostenían. Se mantuvo en pie unos segundos y se sentó cuidadosamente otra vez en la silla de ruedas. Es imposible, susurró Esperanza. Pero está pasando, respondió Diego. Los médicos no podían creer lo que veían. Tales casos de recuperación después de parálisis completa se daban extremadamente raramente, aproximadamente 1 de cada 10.000. Pero el hecho seguía siendo un hecho, Diego lentamente volvía a la vida. Esto puede estar relacionado con su estado emocional, explicó el neurólogo. El estrés, la depresión pueden agravar las lesiones. Y cuando una persona encuentra la paz interior, empieza a creer en el futuro, el organismo a veces moviliza reservas ocultas. ¿Quiere decir que me recupero porque soy feliz? A grandes rasgos, sí. Su familia, su deseo de vivir, su actitud interna, todo esto juega un papel en el proceso de recuperación. La rehabilitación empezó de nuevo. Ahora Diego aprendía a andar, como un niño pequeño.
Esperanza lo apoyaba cuando daba los primeros pasos entre las barras paralelas. Daniela aplaudía y gritaba, «Papá anda. Papá anda». El proceso era lento y doloroso. Los músculos se habían atrofiado durante un año de inmovilidad.